Ya, y también puedes compartir pantalla. Yo voy a estar entrando y saliendo, porque ahora tengo que ir a juntarme con Julio, que llegaba a las 2:30, a empezar eso. Tranquilo, Yo tranquilo, voy a estar ahí detrás. Cualquier cosa, tú me mandas un WhatsApp si hay algún problema y yo lo estoy mirando todo el rato. ¿Ya? perfecto. Ujú. Bueno, alumnos, Caballero. los dejo con Alejandro. Recuerden, háganlo reír. Es parte de la terapia. Que estén bien. Yo voy a estar, cualquier duda que tengan, me contactan por mail. Los dejo con Alejandro. Gracias, Elías, nos vemos. Nos Bueno, vemos. bienvenidos, bienvenidas. ¿Mm? Eh, entonces, vamos a compartir pantalla primero que nada. Y bien. ¿Quiénes de ustedes tienen algo de experiencia con microscopía? ¿Cuánta experiencia tienen? ¿Mm? ¿Se manejan algo? ¿Lo usaron en curso de biología celular solamente? ¿Normalmente la ocupan? ¿Cómo está? ¿Mm? Eh, Ah, yo, yo recuerdo que en una pasantía de biología Ujú, celular, como hace 4 años, ujú, trabajaba en células neuronales y tenía que buscar las transfectadas ujú. cambiando el color de la, de la imagen. O sea, yo lo hacía en computador con un programa, yo buscaba las transfectadas. Ya, perfecto. Supongo por el laboratorio, el confocal que tenían, lo hicieron. Ujú. ¿En qué laboratorio estabas? ¿En el de Cristian? Sí, profesor, en Ujú, ese. perfecto. ¿Quién más? Yo, profe, ¿Mm? eh, trabajé desde el año pasado, desde el Ujú, estallido, ujú, me vine a mi región y acá trabajé con un microscopio invertido ujú. y estudiábamos los efectos de ciertos estímulos en distintos tipos celulares de cáncer Ya, ok. en la Universidad de Aysén. ¿Y eso lo haces, la respuesta de las células la registras como qué? ¿Qué es lo que estabas observando? Estábamos viendo básicamente la actividad mitocondrial de las células. Ya. Entonces marcábamos las mitocondrias y teníamos que ver cuántas de estas mitocondrias estaban activas, como a distintas concentraciones del estímulo. Ujú. ¿Y, Y en algunos casos la mitocondria estaba completamente inactiva. y Sí, eso de veamos eso. activa o inactiva, cómo lo veías? ¿Qué es lo que veías en activación o inactivación? O La sea, la mitocondria marcábamos con una sonda Ujú. y, Si está activa se y marca, si no, no se marca. sí, ¿O o cambia de se color la marcaba sonda? cuando estaba, no, cuando no estaban activas no se veían con la sonda. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? Profesor, ¿Yo, profe? ¿Mm? yo tengo solo la experiencia de los prácticos de los cursos. Ya, ok. Sería biología celular y algo de microbiología, pero Ujú, casi nada de microscopio. está bien. Por ¿Francisco? aquí, profe. Ah, bueno, sí. Eh, Entonces, yo he usado el microscopio de fluorescencia, he ujú, ido al confocal, evaluar endocitosis y ujú. eso. Ya, muy bien. ¿Quién más? Por aquí, Ujú, nosotros medíamos la densidad de estomas de hojas ujú. en microscopio, Ya, según la latitud de las especies. ya, perfecto. ¿Y eso veías, o sea, solamente ponías bajo el microscopio y contabas estomas o los marcabas de alguna manera? Ocupábamos también ImageJ y después lo ubicábamos como en manejo de imágenes satelitales. Perfecto. Bien, o sea, bueno, tenemos una diversidad de uso, ¿ok? Que es lo más clásico de los microscopios, o sea, toda la gente que entra a ciencias en general, en biología, en carreras de biología, por el estilo, tenemos accesos diferenciales a los microscopios, a las lupas. ¿Mm? Así que lo que yo voy a intentar hacer es una clase bastante general. Ustedes pídanme que me detenga un poco más si hay alguna cosa que no entiendan, pero
Vamos avanzando rápido para que alcancemos a ver un poco más a lo amplio. Después de eso hay 3 papers que les pasé, ¿ok? Hay uno que es fundamental que lo lean todos, ¿ok? Que es respecto a cómo manejamos los datos de la microscopía, ¿ok? Básicamente el respeto que tenemos que tener por nuestra imagen, porque nos arriesgamos a cosas muy graves si no sabemos lo que estamos haciendo, ¿ya? Y ustedes tienen que dejar de ver la imagen del microscopio como una simple foto, como solamente un dibujo un poquito más complicado. La imagen que ustedes obtienen del microscopio es una tabla de datos, ¿ya? Y de la misma manera que ustedes no alterarían los datos en una tabla, tienen que cuidarse de no alterar los datos en esta tabla que tienen aquí, ¿ok? Lo que tiene es una representación gráfica que nos es más o menos agradable, más o menos entendible, pero tenemos que tener mucho cuidado con ese manejo, ¿ok? Muy bien. ¿De qué tamaños estamos hablando en general? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo primero de todo esto es que hay que considerar que la biología celular surge del microscopio, ¿ok? Previo a los microscopios, no existía el concepto de biología celular, ¿ya? No hubo un filósofo griego que dijera, bueno, los cuerpos están formados por pequeños cuerpecitos, ¿ya? No teníamos idea. Entonces, hay que pensar que la biología celular surge con Leeuwenhoek, con Hooke, y comienza a desarrollarse realmente, yo diría más bien, hacia finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Y las 3 características más centrales del microscopio óptico se fijan directamente en el siglo XIX, hacia finales, ¿ya? La característica obvia es el aumento, ¿verdad? Cuánto podemos ampliar el punto observado. Pero después tenemos que hablar también de lo que es la resolución, o el poder de resolución, que es la distancia mínima que hacemos para poder distinguir 2 puntos como separados, ¿ya? Ahora, si bien la resolución que normalmente a la cual hacemos referencia es la resolución espacial, también hay que considerar la resolución temporal. ¿Qué tan breve es el espacio de tiempo en el cual podemos diferenciar un fenómeno del siguiente? ¿Ok? Y finalmente, lo que corresponde a la iluminación de la muestra, ¿ya? Y vamos a pensar un poco en esto, ¿por qué es tan importante? ¿Ya? Acabo de terminar de hacer una imagen que me gustó mucho más para eso, pero... déjame un segundito. Ok. Quienes puedan prender cámara y todo eso, yo prefiero no hablar a la pantalla oscura, porque es un poquitito limitante. Si no pueden por cosa de lo que sea, da lo mismo, ¿ok? Pero si tienen la posibilidad, ojalá pudieran prender su pantalla. ¿Qué es lo que está pasando cuando estamos haciendo este aumento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo en el microscopio? Si ustedes miran aquí, vemos esta flor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo tomo esta imagen de la flor y le aumento el tamaño en un documento, por ejemplo? ¿Vemos algún cambio radical entre una cosa y la otra? Se pone más tenue. ¿Qué es lo que observan cuando amplío la foto?
Se ve más pixeleado generalmente. Podría, claro, depende de la densidad de los píxeles si la foto se va a ver más pixeleada o no, ¿verdad? Pero eso es una característica de las fotos digitales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera esta imagen sobre una tela y la estirara para verla más grande? ¿Cómo se vería esa tela? ¿Cómo se vería la imagen? ¿Se vería igual? ¿Se vería magnificada o no? Sí, se vería más grande, ¿verdad? Pero se vería más tenue también, ¿no? O sea, esto es básicamente lo que yo observaría, de que si paso de una flor pequeñita a una flor grande, voy a tener la misma cantidad de luz que salió de la flor pequeña a la luz grande, a la flor grande, ¿ok? Pero como diluida, podríamos decir, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, estos dos puntos que están agregándole color al pétalo de esta flor, que estaban muy juntos aquí, ahora están más separados, ¿verdad? Entonces, la densidad de los fotones que yo estoy observando aquí es menor. Entonces, esto es una cosa que tenemos que pensar mucho en la microscopía, es qué es lo que está pasando con la luz que yo estoy mirando, ¿ya? No solamente tenemos que seguir la dirección de los trazos ópticos para pensar en cómo se aumenta el tamaño, sino qué es lo que pasa con la cantidad de luz que yo tengo aquí a mano. ¿Mm? Y justamente una cosa que es importante en la microscopía óptica particularmente es no perder fotones, ¿ya? Que no se me escapen los fotones porque eso es luz que pierdo. ¿Mm? Por ejemplo, si ustedes tienen acá un objeto, ¿verdad? Si yo pongo el objeto aquí y hago este camino óptico, ¿verdad? Lo primero que voy a ver es que este objeto va a estar acá invertido, ¿sí? ¿Se ve del mismo tamaño que este de acá? ¿Ven el puntero del computador? Sí, profesor. ¿Sí? Se ve más grande, pero invertido. Se ve invertido, ¿verdad? Mm. Pero en algún momento entraron más fotones de los que rebotaron o emitió este objeto de acá. No, No, ¿verdad? son los mismos. Entonces, la cantidad de fotones que pasaron por acá hasta acá son los mismos. Eso quiere decir que esta imagen aquí va a ser más brillante o más tenue que esta de acá. La resultante. Más tenue, ¿verdad? Y fíjense que ahora vamos a ir al siguiente lente. Y esto nos va a amplificar hasta acá. ¿Mm? Entonces, ¿cómo va a ser esta imagen? ¿Más brillante o más tenue que esta de acá? Esta de aquí va a ser más tenue o más brillante. Esa va a ser más tenue. Exacto, o sea, vamos perdiendo el brillo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, una cosa que tenemos que buscar es conservar nuestros fotones lo máximo posible. ¿Mm? Y vamos a hablar dónde ocurre eso. ¿Ya? Bueno, este es un pequeño videíto que explica muy a la rápida las funciones básicas. ¿Mm? ¿Ok? Este es el microscopio compuesto. Déjenme un segundito. Si se fijan, el microscopio compuesto, ¿ya? Se compone generalmente de estas dos lentes, ¿verdad? ¿Mm? Lentes bicóncavas, una en el ocular, otra en el objetivo. En la realidad, ¿ok? Esto que tenemos acá es una representación, ¿mm?, de un juego de lentes que se encuentran acá. Tiene como 4 o 5 lentes distintas. La sumatoria óptica de esas lentes es una lente bicóncava, ¿ya? No es solamente una pequeña lente, sino que tiene múltiples lentes hacia adentro, ¿ya? Y fíjense que esas dos lentes están puestas en el mismo camino óptico. ¿Mm? Entonces conectamos, ¿mm?, y se encuentran en el mismo plano. ¿Ya? Y una de ellas se puede desplazar con respecto a la otra. Bueno, realmente las dos se pueden desplazar, pero hay una que movemos más rápidamente con los tornillos. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Cuando esta lente, ¿mm?, cuando este lente se encuentra con este objeto, y este objeto, ya sea permite el paso de la luz o emite luz, dependiendo del tipo de objeto que sea, vamos a ver que esta luz va a entrar al objetivo y va a seguir un camino determinado, ¿verdad? A formar esta imagen.
Ya vimos que es una imagen invertida, es una imagen que además es más tenue, ¿m? Y que es más grande. Ahora, al pasar al segundo objetivo, se fijan que esto tiene un plano que llamamos el plano de foco. Aquí es donde está enfocada esta imagen, ¿verdad? Cuando este plano de foco lo ajustamos de tal manera de que los dos lentes se encuentren en el mismo plano de foco, o sea, donde este enfoca una imagen, este otro va a volver a hacer ese foco, ¿sí? Ahí podemos generar justamente la imagen, podríamos decir, de proyección hacia nuestra vista, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver que es esta imagen ahora proyectada hasta el infinito, ¿sí? Y con un mayor aumento. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Bien? Bueno, esto es lo mismo, solamente que he puesto al revés, ¿ok? Entonces, fíjense que acá tenemos un objetivo común y corriente, ¿ya? Medianamente común y corriente. Este es un muy buen objetivo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos acá todos los lentes que yo les decía. ¿Mm? Tenemos acá un collar de ajuste al grosor del cubreobjetos. ¿Por qué? Porque los cubreobjetos los hay de distintos grosores. Normalmente ustedes van a estar trabajando con cubreobjetos que son de 0,17 milímetros, ¿ya? Si nadie les dice nada con respecto al cubreobjetos, ese es el tamaño, y por lo general va a estar ajustado su microscopio. Pero hay veces que necesitamos cubreobjetos más gruesos o más delgados. ¿Mm? Lo siguiente que vamos a ver, bueno, obviamente quién lo fabricó. No es lo mismo un lente de Nikon que un lente de Optima o alguna así. Los lentes de Nikon son de cristal, ¿ya? Y un cristal pulido, y un cristal al cual se ha estudiado de que no tenga aberraciones. Los lentes de distintas compañías de microscopios un poco más baratos tienen muchas veces lentes que no son de cristal, sino que son policarbonato o que son distintos polímeros, ¿ya? Que funcionan bien como lentes, pero que tienen una calidad bastante menos, eh, bastante, bastante más limitada que los objetivos de cristal, ¿ya? Fíjense que aquí nos habla de dos correcciones: corrección de aberración, corrección de aplano. Cuando ustedes ven un microscopio, ustedes se fijan que la parte central es muy, muy fácil de ver, ¿ok? Pero a los lados, por lo general, se van viendo como que la imagen se distorsiona, ¿ok? Esa es la corrección, esa es la aberración que se produce porque la luz tiene que correr, la luz que va a llegar a este punto de acá, tiene que recorrer más distancia que la que llega acá, ¿verdad? Tiene distancias distintas. Y la que llega hasta acá tiene una distancia distinta aún. Entonces, si tú no haces esta corrección de aplanar, vas a tener que hay zonas en que va a estar enfocado y zonas en que va a estar desenfocado, ¿ya? Vas a ver como un menisco, ¿sí? De la misma manera, si este objeto te está entregando luz en distintas longitudes de onda, la longitud de onda azul, ¿ok?, va a pasar y va a dar una difracción distinta por el objetivo que la luz roja. ¿Mm? Entonces, eso te va a generar fantasmas de color. Y eso también se corrige, justamente, ¿ya? Entonces, este objetivo ya tiene tres características que a ustedes les importan: el tamaño del cubreobjeto, el fabricante y las correcciones cromáticas que tenga. ¿Ok? Lo siguiente ya son características bien específicas. Uno es la magnificación, el aumento, ¿ya? Ustedes están usando este objetivo para ver algo de un tamaño determinado. Y lo siguiente es la apertura numérica. Y la apertura numérica es un índice que nos indica qué tan bueno es el microscopio para capturar luz, ¿ya?
Y mientras más pequeño es ese valor, menos efectivo es el objetivo. ¿Ya? Ustedes no van a conseguir aperturas numéricas más allá de 1,3, pero eso ya es altísimo. Un microscopio con apertura numérica de esos valores vale 10 millones de pesos. ¿Ya? Acá no está hablando de una óptica específica que es la microscopía Dick o Nomarsky. ¿Ya? Esto en general ustedes no van a tener que preocuparse porque es en la longitud del tubo y que esa ya está corregida en estos microscopios. ¿Ok? Y la distancia de trabajo, ¿qué tan cerca me puedo poner? ¿Ya? Y ahora vamos a ver un poco de eso. Fíjense que ustedes ven las aberraciones cromáticas, ¿verdad? ¿Se fijan la diferencia entre un lente de muy alta calidad y uno de menor calidad? ¿Se fijan que la luz roja, amarilla y azul no se comportan igual, ¿verdad? La luz. ¿Alcanzan a distinguirlo? Sí, profe. ¿Y Es por como se ve qué, como desplazada la imagen igual. por qué sería eso? Por lo que explicó antes, que viajan a diferentes o recorren diferentes distancias la luz, ¿o no? En el caso de los distintos colores, al pasar por el lente, se difractan un poquitito distinto. ¿Ya? Entonces aquí tienes un ejemplo claramente de cómo te está alterando la calidad del lente, la calidad de tu imagen. Esto es una casa. Ahora imagínate que tú estás sacándole fotos a una célula. Esta es la diferencia entre colocalizan y no colocalizan, ¿no? Fíjense, acá tenemos un ejemplo a nivel de células. Tenemos ya un plan apocromático, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué les llama la atención? ¿Alcanzan a distinguir la diferencia o no? ¿Qué pasó con...? Los colores se ven más atenuados en la de la derecha. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos acá un acromático y un apocromático. Entonces, este no está corregido para los colores. Y comienzan a pasarse de un canal al siguiente. Pero ambos son planos. Se fijan que ¿cómo se dice? Las esquinas de la imagen no se ven fuera de foco. Entonces, justamente, aquí tenemos algunas de las características, ¿ven? Acá tenemos un acromático que ha sido corregido para no tener astigmatismo, ¿ya? Este de florita es para tener fluorescencia, ¿ya? Y se fijan que tiene acá doble lente. Y este ya es apocromático, entonces que ha corregido justamente las distintas características. ¿Ya? Tenemos la aberración esférica, la curvatura del campo, etc. ¿Ya? Ahí pueden ustedes revisar las características. No es indispensable, ¿ok? Obviamente, si ustedes en algún momento tienen que comprar un microscopio, estas sí son características que ustedes tienen que revisar, ¿ya? Pero la clásica es que uno está trabajando con un microscopio y tiene que cambiarse a otro, y por qué lo que yo veía antes no lo veo en este. ¿Ya? A mí me pasó, por ejemplo, una vez que tenía que usar anticuerpos secundarios dirigidos contra anticuerpos humanos. Y se me acabó mi anticuerpo secundario que yo ocupaba en un microscopio que era una maravilla de microscopio. ¿Ya? Y tuve que ir a pedirle anticuerpos a gente que trabajaba con otro microscopio. ¿Ya? Y me dijeron, sí, ocúpalo, dilúyelo 1 en 20. Yo me quedé así como 1 en 20, yo en general lo diluyo 1 en 1000. Bueno, lo diluí 1 en 20. No podía ver nada, estaba tan brillante, porque mi microscopio era tanto mejor para captar toda la luz, que la luz que me entregaba era excesiva. Entonces, cuando ustedes cambien de un microscopio a otro, esta es una característica que ustedes tienen que revisar.
cómo son los objetivos del microscopio que estoy usando ahora. ¿No? Entonces, una característica que veíamos justamente era las aberraciones de los objetivos, otro es el aumento, ¿ya? Pero la siguiente característica importante es la resolución. ¿Ya? Y como yo les decía, la resolución es la capacidad de diferenciar dos eventos, ya sean eventos espaciales o temporales, ¿ya? Y en general está limitada en la microscopía por los eventos que denominamos bordes de difracción, ¿ok? Entonces, clásico, ustedes se van a ir a dormir muy tarde una noche, ¿no? Cierran las cortinas perfectamente y queda un pequeño pedacito de cortina abierto. ¿Qué pasa con la habitación? Se iluminó un poquitito. ¿Se ilumina un poquitito o se ilumina toda la habitación? Eh, O sea, ¿ves que entra un haz de luz? no es ¿O, difusa la... o es difuso? Exacto, es difuso. Sí. ¿Verdad? Porque justamente lo que estamos observando es esto, ¿ok? Debido a la característica de onda y de partícula de los fotones, ¿ok? Aquí actúan como ondas. ¿Mm? Entonces se reparten por toda la habitación y tienen este efecto de difracción justamente. ¿Mm? Entonces cuando ustedes ven ese punto único, si ustedes lo ven, van a ver que no es un punto único, sino que es un punto central seguido de puntos convergentes. ¿Mm? Y esos son los discos de aire. Y si se fijan, estos dos eventos cuyos discos de aire están sumamente fusionados, no los podemos diferenciar uno del otro. En cambio, estos dos en que ya se han diferenciado, se han separado uno del otro, ahí ya estamos a una diferencia en que podemos hacer la resolución de estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de distancia de resoluciones, ¿cuál es la distancia mínima en la cual podemos separar dos puntos? ¿Mm? Y aquí tienen ustedes ejemplos de borde de aire. ¿Ok? Si ustedes ponen un cubreobjetos negro y le hacen un hoyito para intentar ver un solo haz de luz, ustedes van a ver el haz de luz y el círculo de aire alrededor. ¿Mm? ¿Sí? Y lo mismo, con cada evento de borde vamos a ver zonas de color, o sea, de luz y oscuridad reiterativas. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos limita la resolución? En la microscopía estamos limitados por el tamaño de la longitud de onda, ¿ok? Y los eventos de borde de la difracción. ¿Mm? Y básicamente lo que tenemos que hacer es, acordándonos del ejemplo de la rosa que expandíamos, es intentar captar todos los fotones que sea posible. Entonces lo primero que hacemos es que enfocamos la luz sobre el objeto, sobre el espécimen. ¿Sí? Y al hacer eso, lo que estamos intentando es que la luz se escape lo menos posible. Y para eso acercamos el lente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Esto quiere decir que se disminuye la distancia focal o la distancia con la muestra? La distancia con la muestra. Ah, ya. ¿Ya? Porque fíjate, acá tú tienes una constante de 0,61, ¿sí? La longitud de onda que vas a ocupar, y aquí tienes el índice de difracción del medio. El índice de difracción es cuando ustedes ponen un vaso con agua, dejan caer un lápiz, y el lápiz se ve doblado. Eso es justamente la difracción de esa luz que pasa a través del agua que ustedes están percibiendo. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros queremos es que toda la luz que estamos inyectando aquí entre al espécimen y la mayor parte de la luz sea capaz de ser captada en este objetivo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, este valor de aquí, n seno de teta, es lo que llamamos la apertura numérica. ¿Ya? Y que veíamos en el objetivo más atrás, ¿verdad?
¿Recuerdan que estábamos acá mirando? 0,95 acá, apertura numérica. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando... ¿Qué es lo que pasa cuando yo miro distintos objetivos? ¿Mm? Fíjense, este objetivo tiene una distancia de trabajo más larga que este y que este. ¿Sí? Fíjense que, ¿cómo puedo relacionar una con la otra yo? ¿Mm? Distancia de trabajo, distancia total del objetivo, esta zona. Por trigonometría. Sí, tal cual. Por eso que tenemos el seno de alfa ahí, ¿verdad? Si te fijas, el seno de alfa es el opuesto partido por la hipotenusa, ¿verdad? Y si el opuesto es este, partido por la hipotenusa, ¿cuál es más grande de los opuestos? ¿Este o este? ¿O son todos iguales? El ¿Mm? más grande debería ser el A, ¿o no? Pero fíjate aquí, ¿este lente es más grande que el otro? Son iguales. Son todos iguales, ¿verdad? Pero ¿qué es la diferencia? La distancia de trabajo es cada vez más pequeña. Entonces, si seno de alfa, ¿ok? O más bien, seno de teta, que es acá, es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿Mm? Se fijan que la hipotenusa igual ha ido haciéndose más parecida al cateto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Mm? El seno de alfa, en la medida que se van acercando uno al otro, se va acercando a un valor igual a 1. ¿Mm? Entonces, si tengo un valor que se aproxima a 1 y el n, el numeral n, del índice de difracción del medio, ¿Mm? Entonces, fíjense que la diferencia entre uno y el siguiente, acá, son casi 40 nanómetros, ¿Mm? Sin haber cambiado nada de eso, y la única diferencia es la luz con el que golpearon. ¿Mm? ¿Me entendieron? Sí, sí, claro. O más o menos. Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? ¿Se fijan por qué es distinto? ¿Mm? ¿Sí? Sí. ¿Se fijan por qué es distinto iluminar con una luz de 550 nanómetros que una de 460? ¿Qué pasa cuando yo ilumino con luz verde? ¿De qué tamaño son la distancia de resolución? Es más grande. Es O más sea, grande. está rojo, verde. Después vendría Tenemos azul. Sí, en una cosa longitud de así. onda, en longitud de onda más pequeña tenemos ultravioleta, azul, ¿ok? Mm. Verde, rojo. ¿Mm? Entonces, si yo estoy iluminando con un verde o ilumino con un azul, ¿con cuál voy a tener una mejor capacidad de resolución? Con el azul. Exacto. Y si convierto esto en una centésima de ese valor, 0,02, ¿cómo sería mi poder de resolución? Muchísimo más alto, ¿verdad? ¿No? ¿Se puede repetir lo de los colores? Ahí me perdí. Fíjate, si tomo esta misma multiplicación, ¿verdad? Y en vez de usar esa, ahora hiciera esto,
Eso es lo que ocurriría, ¿verdad? Ahora, para poder usar 460, ¿ok? 0,4 nanómetros, tendría que usar electrones, ¿no? Sí, ¿Te fijas la sería muy resolución? potente el haz. ¿Cómo? Tendría alta potencia Eh, el haz. de hecho la tienen, son los microscopios electrónicos. ¿Mm? Entonces, la única diferencia entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico es que el microscopio electrónico utiliza un haz de electrones aquí. Y eso le permite un valor muy pequeño de longitud de onda inicial. ¿Sí? Sí. Ahora, siendo electrones, ¿ustedes creen que el electrón se va a desplazar por un pedacito de vidrio? No, tendría comportamiento más Aleatorio. extraños, por decirlo. A ver, se me fue un poquito. Ya. Perdón un segundo. Como se dan cuenta, estoy con un poco mal del ojo, entonces me distraje. ¿En dónde estaba, perdón? Eh, del comportamiento que debería tener el fotón. Ah, ok, pero la diferencia entre un fotón y un electrón, ¿cuál sería? Vas a mostrarles. ¿Mm? Una es una partícula subatómica y la Ujú, otra es mucho más pequeña en magnitud. ujú. Déjame traerles una imagen de eso. Entonces, fíjense, si la diferencia, ¿mm?, está dada por un microscopio de luz o un microscopio electrónico, ¿qué le va a pasar a la longitud de onda, o sea, a la luz que pase a través de una lente de vidrio? Va a atravesar después el objetivo, el espécimen, ¿verdad? Entrar al objetivo y después va a ir hacia el ocular. ¿Ya? A diferencia de eso, del microscopio electrónico, vamos a tener una serie de lentes electromagnéticos. ¿Por qué lentes electromagnéticos? Porque así atraen o puede condensar la luz o alejarla, me imagino. Porque con los Exacto. lentes no funciona. Los lentes de vidrio van a ser transparentes a los electrones, ¿verdad? En cambio, si yo pongo un campo magnético, puedo deformar ese campo magnético para usarlo como una lente. Y voy a focalizar entonces los electrones sobre la muestra y después voy a recuperar justamente electrones también. Entonces lo que estoy intentando ver es qué electrones atravesaron la muestra. ¿Mm? Entonces cuando estemos hablando de microscopía electrónica vamos a estar hablando de estructuras que son electrón densas. ¿Mm? Es decir, que son incapaces de ser atravesadas por los electrones. Y fíjense la velocidad de los electrones, la longitud de onda de estos electrones. A 1 kilovolt de energizado, la longitud de onda son 38,7 picometros. ¿Mm? O sea, son ínfimas estos tamaños. Entonces, a un electronvolt, 0,38 micrometros multiplicado por 0,61, ¿ok? Tomando un índice, un ángulo teta, un seno teta de 0,93 y un índice de difracción de 1, porque estamos haciéndolo en vacío, fíjense la diferencia de resolución, 240 nanómetros versus 0,024. Entonces,
¿Por qué no hacemos todo en microscopía electrónica si tiene tanta mejor resolución? Por la energía que tienen asociados los electrones, pueden llegar a achicharrar, por así decirlo, la muestra. Ya, o sea, primero que nada la muestra tiene que ser capaz de resistir esto, ¿verdad? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es fijarla, ¿ya? Después tenemos que conservarla en plástico y después cortarla, ¿no? Entonces, los microscopios electrónicos tienen esa desventaja. No podemos ver cosas vivas y además tenemos que procesarlas muchísimo, ¿no? Entonces, para poder ver realmente el microscopio electrónico hay que saber a qué vamos a ir a mirar. Si no, nos vamos a perder rápidamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el microscopio electrónico acá nos muestra, en la misma célula, una estructura muy diferente, ¿verdad? De acá vemos el citoesqueleto del microscopio electrónico, y aquí vemos algunas características del citoesqueleto. Pero no sabemos todo lo que estamos viendo acá, cómo se representa aquí. ¿Por qué esta célula la podemos ver a este tamaño y no la vemos tan, ¿cómo podríamos decir? No la vemos tan abundante de estructuras como las que vemos acá. ¿Cómo se ven estos haces? ¿Se ven más delgados, más gruesos que estos? Se ve más grueso, por lo que puedo ver. Ya. Y ahora, ¿por qué no es tan abundante? Porque pudo ser que la inmuno atacara Ujú. cierta proteína del citoesqueleto que no estaba en en la otra estructura, puede Ujú. ser. O que no estaba transfectada, no sé. Pero ¿por qué podemos ver? A ver, esto tú estás diciendo que es citoesqueleto, ¿verdad? El citoesqueleto tiene grosores de 25 nanómetros. O sea, unas 10 veces más pequeño de la capacidad de diferenciar del objetivo de los microscopios ópticos. ¿Cómo es que podemos ver el citoesqueleto aquí? Ah, porque emite luz simplemente. Emite luz. Bueno, simplemente, no solamente, ¿eh? No es simple esto de que emita luz. Tenemos que primero Ah, unirle un fluoróforo, ¿ok? Y tenemos que hacerlo capaz de emitir luz. ¿Mm? sí. ¿Ya? Entonces esta es la diferencia entre una ampolleta a 1 kilómetro de distancia. Si es de día y la ampolleta está apagada, no la vamos a ver, ¿verdad? Pero si es de noche y alguien la prende, ¿entienden cómo la vamos a ver distinta? Ok, Profe, sí. ¿y cómo entra en la ecuación la microscopía de barrido? Quizá lo hemos pescado. Ah, la microscopía de barrido es distinta. Déjame un segundito. Déjame, te muestro otra imagen de eso, ¿no? Cuando tú tienes una microscopía de barrido, tú tienes acá tu emisor de electrones, ¿lo ves? ¿Ya? Tienes tu Sí. condensador y tienes aquí este coil, ¿ya? Esta es una bobina, ¿ok? Y tu bobina lo que hace es que mueve este haz en forma coordinada, ¿ya? Y ese haz que se mueve va a chocar con tu muestra. Y tu muestra, además de haber sido fijada, fue recubierta con una capa monoatómica de oro, ¿ya? Entonces, esos electrones, ¿podrán atravesar el oro? ¿O será un metal demasiado pesado? Es No lo- pesado, rebota. Ujú. Y lo que tú lees son aquellos que rebotan, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona un escáner? Cuando tú sacas la fotocopia, qué es lo que tú observas cuando sacas una fotocopiadora? Una imagen en 2D. ¿Ya? Pero tú pones el papel y algo pasa y tú recibes del otro lado algo. ¿Mm?
¿Qué es lo que pasó ahí? Reconoce donde no pasa luz. Exactamente. Tú tienes, tienes un tubo ahí que va a ir iluminando, ¿verdad? Entonces ilumina y aquellos lugares donde donde te devolvió la luz, tú los reconoces. ¿Mm? ¿Verdad? Entonces, lo que estamos haciendo del microscopio de scanning es más o menos parecido. ¿Mm? Viendo dónde nos devuelve y cuánto nos devuelve de cada uno. ¿Estamos claros? Pero, profe, en el de barrido nos va a ir otorgando imágenes 2D y yo hago la reconstrucción 3D, ¿o es directa la imagen 3D la que me entrega ese microscopio? Muy buena pregunta. A ver, ¿qué es lo que pasa? Déjame hacer una cosita. Entonces, lo que tú estás haciendo, tú tienes tu muestra aquí. ¿Okay? Esa es la muestra que tú tenías fijada. Entonces, cuando tú le aplicas oro, tú le aplicas el oro así. Entonces, el oro se va a depositar de esta forma. ¿Ya? Déjame poner otro color para que se vea más claro cómo se depositó el oro ahí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando tú vengas con tu haz de electrones, tú vas a venir con tu haz de electrones desde arriba. Y lo vas a pasar aquí, así. Entonces vas a tirar acá y va a rebotar. Y tú lo vas a leer. Y va a llegar acá, va a rebotar y lo vas a leer. Va a llegar acá, lo vas a leer. Y va a llegar aquí, perdón, acá en el medio, y aquí no va a rebotar. Entonces aquí vas a tener más oscuro. ¿Ves? Entonces, lo que tú estás haciendo es una imagen que se ve tridimensional, pero la imagen es bidimensional. ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Excelente. Bien. Ahora, eso nos entrega la estructura tridimensional, o sea, si bien la imagen en sí no es una 3 dimensiones, ¿ya? Después podemos hacer juegos con esto, son juegos bastante más complicados que tú haces que estás recibiendo esto y ahora haces un pequeño tilt y recibes y sacas una segunda imagen y haces otro tilt y recibes la siguiente imagen y después vuelves al revés y eso te permite generar una topografía de la muestra, ¿ya? Y eso nos permite hacer justamente un mapa en 3 dimensiones. Pero tú no puedes sacar una foto bidimensional y decir, ah, mira, 3 dimensiones al tiro. No. Necesitas poder hacer el tilt. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, compartiendo pantalla. Bueno, aquí hay múltiples tipos de microscopías, ¿ok? Campo claro, contraste de fase, contraste diferencial, campo oscuro, polarización, fluorescencia. Vamos a entrar a muy pocos de ellos porque son bastante complicados en general. Pero fíjense, ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Esta es la imagen normal de la célula. ¿Qué tanto podemos observar aquí? No vemos nada, ¿no? Sin embargo, aquí soy capaz de distinguir claramente el núcleo, el nucleolo, ¿okay? Y varias otras cosas más dentro de la célula. ¿Cómo es que logro eso? ¿Mm? Entonces, tenemos que hacer acá una característica. ¿Cómo aumentamos el contraste? ¿Mm? Lo primero es cambiar, ¿ok? Haciendo un cambio de la amplitud de la longitud de onda. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tiño esta célula? Aquí la teñí, por ejemplo, en un pigmento, que lo único que va a dejar es pasar pigmento verde. O sea, dejar pasar luz verde.
¿Sí? Entonces fíjese que aquí la longitud de onda que pasaba por el lado de la célula, ¿ok?, que viene compuesta de múltiples longitudes de onda, esta es una luz blanca, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con esta luz blanca cuando impacte sobre esta célula? Si solamente el pigmento va a dejar sin absorber el color verde. ¿Cuál va a ser la luz que va a salir de acá? ¿Va a tener alguna característica distinta a esta? Sí, se supone pues, que va a emitir un solo longitud de onda. Y aquí no se está emitiendo blanca primera vez. O sea, esta era blanca y esta ahora que se deja salir solamente es verde, ¿verdad? Mm. O podría ser verde y roja, o podría ser verde y azul, pero el hecho es que pasan menos longitudes de onda de las que ingresaron. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el color del que yo veo la célula? Cambia de color, ¿verdad? La célula ahora está teñida. Y fíjense esto otro, cuando yo ocupo dos haces de luz que están incidiendo de manera coordinada, ¿ya los ven que están como en fase? ¿Ven que están en fase estos? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Acá estábamos actuando con la célula siendo un objeto de amplitud de longitud de onda. Acá está siendo un objeto de fase. Fíjense que cuando choca con la célula, se produce la misma difracción que veíamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese cambio de un medio al otro? ¿Qué va a pasar con la luz que está cambiando en este medio? ¿Se fijan que ahora la luz está, okay, no se encuentra en fase con la luz que venía por el costado? ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes dos ondas en fase, al momento de que tú calculas el brillo, se suman. Pero cuando están totalmente fuera de fase, se neutralizan. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense qué es lo que pasa entonces en el campo claro. Vemos un poquitito de la célula, pero cuando vemos el contraste de fase, se fija que aquí esta zona blanca es donde no se produjo la difracción, y estas zonas más oscuras es donde sí se produjo difracción. Y esa difracción se eliminó, ¿ok?, debido al choque de las fases de la luz. ¿Sí? ¿Me entendieron? Veo que hay un par de caras ahí como que no me entendieron mucho. ¿No? Sí, profe, repítalo de nuevo mejor, por favor. ¿Te fijas esta longitud de estas dos fases, verdad? ¿Te fijas que estas dos vienen aquí? Estos dos rayos de luz vienen tranquilos en fase uno con el otro, ¿verdad? Si yo los viera aquí, si yo aquí tuviera mi detector al final de esta muestra, ¿cómo vería esa luz? ¿Más brillante que uno solo o menos brillante que uno solo? Más brillantes si están en fase. ¿Verdad? Más brillante porque están en fase. ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando uno de ellos atravesó una célula y quedó fuera de fase. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos dos? ¿Se restan o anulan? Se anulan, ¿verdad? Entonces, si se anulan, vamos a tener más o menos brillo aquí, Menos. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Esta luz de aquí que vemos mucho más brillo, ¿esos eran haces de luz que pasaron juntos y en fase o no? Estaban en fase. Y pasaron por el lado de la célula, justo pasaron al lado. Y estaban en fase y quedaron formando el brillo. Pero el que estaba ahí y el que estaba acá al lado, ¿okay?, que venían en fase, quedaron fuera de fase ahí. Entonces acá se ve gris, ¿verdad? Y hay algunos que están muy fuera de fase porque tienen otra densidad, y ahí vemos mucho más oscuro. ¿Me entienden? Sí, ahora sí, profe. Bien.
Entonces, fíjense acá tenemos otra microscopía que se llama de campo oscuro. ¿Ya? Se ocupa menos hoy en día, pero es muy, muy bonita. ¿Mm? Y, y la gracia que tiene, ¿dónde está? Entonces, la microscopía de campo oscuro, lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Es que yo tengo mi condensador aquí, ¿ya? Y ese condensador va a tirar la luz sobre mi objeto, ¿ya? ¿Sí? Y esto después va a agarrarlo el objetivo y me va a crear mi imagen, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si yo ahora le pongo, por ejemplo, un tapón acá, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con todo el cono de luz que estaba aquí? Va a quedar adelgazado, ¿verdad? A solamente los haces de luz por el costado. ¿Me sigue? ¿Sí? Sí. Y esto va a ser oscuro, esto va a ser negro. Entonces, lo que sea que yo golpee aquí, si la luz solo siguiera su camino, ¿sí? Vamos a hacerla así. Si la luz solo siguiera su camino, lo que yo vería acá adentro, en el centro, ¿verdad? ¿Seguiría siendo negro? ¿O no? ¿Sí? Porque yo no dejé pasar luz por ahí, en este cono. ¿Lo ven? ¿Me siguen hasta ese momento? Sí. ¿Puedes repetir, profe, que se me cayó un poco el internet cuando explicó eso? Tú generas un cono de luz, ¿ya? Un cono de luz que por dentro está oscuro. ¿Mm? Entonces, cuando iluminas el objeto, ¿ok? Ese cono de luz, cuando algo choque con el objeto aquí, ¿qué es lo que le va a hacer ese objeto a algo con lo que choque? Lo va a difractar, ¿verdad? Y si lo difracta hacia adentro, lo que tú vas a ver es que en este campo oscuro van a haber algunas cosas iluminadas, muy brillantemente. ¿Ya? Y de hecho, cuando tú vas y miras la microscopía de campo oscuro, por ejemplo, ustedes tienen aquí cristales de sal. Entonces se fijan que sobre un campo oscuro, que es este triángulo de luz Profe, oscura, no cambió ah, la pantalla. va, perdonen, ya lo corrijo. Entonces fíjense, sobre este campo oscuro, donde había un pelo, ¿ya? Se fijan que el pelo mismo, ¿verdad? Se ve iluminado, pero todo el campo alrededor está oscuro, porque esta es la única estructura que hizo la difracción de los rayos para que entraran al objetivo. ¿Me siguen? Y mientras Sí, más estructural y repetitiva sea la estructura que estamos viendo, más cristalina, más va a ser coherente el haz de luz que va a dirigir hacia el interior. ¿Mm? Entonces ven que aquí se observa este condensador con un tapón, toda esta parte oscura, una zona oscura del ocular, pero algunos fotones que se escapan hacia el centro. ¿Estamos?
Profe, entonces lo que ilumina la muestra en el microscopio de campo oscuro vendrían siendo los haces de luz que están más divergentes, ¿o no? Los que están más externos, exactamente. Y que seguirían externos, a menos que difracten hacia adentro. Ya. ¿Ok? Muy bien, entonces, Profesor, ¿sí? una duda con el campo oscuro. Ujú. ¿Hace algún cambio en la tinción o la como percibimos la muestra? Porque yo cuando tenía que, por una pasantía, leer algunos papers y hacía tinción, marcaje con Gauss, cuando era con campo oscuro se veía rojo. Entonces yo estaba súper perdido buscando azul y después la profesora me explicó que se veía rojo porque era campo oscuro, pero no sé por qué. A ver, ¿Lo déjame, recuerdo. modifican ellos? A ver, o ¿qué tensión estabas usando? Gauss? Good. Eran plantas, en tomate. Ah, ya, la microscopía en plantas es un poquito distinta porque las plantas tienen muchos pigmentos propios, ¿ok? Entonces, al hacer campo oscuro, tú lo que estás haciendo es iluminando por los costados, ¿ya? La tinción tú esperabas que fuera azul, ¿por qué? Porque Gauss se ve azul. Wood se ve azul, sin hacer campo oscuro, ¿ya? Sí, campo claro, se ve azul. Uno ve un punto azul, una mancha azul, la célula de azul. ¿Ya? Y en el paper, la fotografía en campo oscuro se veían rojas. Y yo no entendía, cuando leí el paper por primera vez no veía Ninguna no imagen hay azul azul, acá, no entiendo. Después, ¿ya? sí, A por eso ver, me decía, no, es que se ve rojo, pero no sabía el por qué, no me explicó tampoco el por qué. te voy a pedir que me mandes el paper, si puedes. ¿Lo tienes a mano por ahí? ¿Lo podrás encontrar? Lo voy a buscar. Ya. Cosas que se me ocurren, ¿ya? Lo primero es que justamente al impactar los rayos de manera lateral, solamente estés recibiendo la difracción de los rayos azules. Entonces, esos rayos azules difractados son de menor energía, ¿ya? Y de menor energía, ¿qué quiere decir con respecto al corrimiento de color? ¿Hacia dónde se corre un rayo de mayor energía hacia menor energía? ¿Cómo cambia el color de un rayo de luz de menor hacia Tiende al mayor? rojo. Tiende al rojo, exactamente. ¿Ya? Eso es una posibilidad, pero quiero revisarlo para no cagüinearme. ¿Ya? Ujú. Lo busco y se lo muestro, se lo mando. Ya, por favor. ¿Mm? Ok, pero justamente aquí entramos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Ok, tengo una preparación, ¿y cómo se la muestra a otra persona? ¿Mm? Hoy en día es muy fácil decir, nada, le saco una foto. Pero ¿le saco una foto? O sea, ¿cómo le saco la foto? ¿Mm? ¿Qué es la fotografía misma? ¿Qué es la imagen que estamos viendo? ¿Mm? Entonces, fíjense que acá tenemos las imágenes de Santiago Ramón y Cajal, de la tinción de Golgi, ¿ok? Entonces, lo original que teníamos eran las cámaras lúcidas, después tuvimos rollos de foto, ¿ok? Ahora tenemos los CCD, los fotomultiplicadores, los diodos en cascada. CCD, Charge Coupled Device, ustedes tienen uno ahí mismo, ¿ok? Todos los celulares hoy en día vienen con un CCD, pero hace 30 años los CCD eran muy caros, eran muy difíciles de conseguir. ¿Mm? Entonces, lo primero, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si yo intento tomar una fotografía? Ya vimos qué es lo que pasaba con los fotones, ¿verdad? Al hacer el aumento. Imagínense Santiago Ramón y Cajal, finales del siglo XIX, quiere sacar una fotografía de su muestra. ¿Mm? O sea, ¿ustedes han visto algunas de las fotos antiguas esas? De la gente que se instalaba para que le sacaran la foto. ¿No? ¿No han visto esas fotos en Sí, que la gente yo- los agarraban con algo acá de la cabeza para que no se moviera, ¿no? Y quedaba aquí con algo para que no se fuera a mover, porque la emulsión era tan poco sensible que tenías que exponerlo durante 5 minutos. ¿Mm? O sea,
no era tan incómodo como que te pintaran un cuadro, pero casi, ¿verdad? Entonces la imagen tardaba mucho rato en imprimirse sobre esta emulsión fotográfica. ¿Mm? Entonces, imagínate si tú tuvieras que hacer eso con el microscopio que además te entrega pocos fotones, ¿no? Entonces, lo que hizo ahí Santiago Ramón y Cajal y muchos investigadores es usar este sistema que se llama la cámara lúcida. Ustedes ven, acá iluminas al microscopio, y se fijan ustedes que tiene acá un espejito, ¿ya? Ese espejo lo que tiene, ¿sí? Ese espejo lo que tiene es justamente una entrada de luz por el costado, ¿ya? Entonces, al microscopio que habíamos visto antes, a ver, ¿dónde está el microscopio que habíamos visto acá? No, ¿dónde está? Más presente. A este microscopio que estamos mirando aquí, lo que hago es que yo le abro un hoyito, acá en este costado, y le permito entrar luz desde afuera. ¿Sí? Entonces, esa luz desde afuera que ingresa, yo la voy a ver sobrepuesta. Entonces, voy a ver sobre el papel, que estoy dibujando acá, voy a ver mi mano. ¿Sí? Entonces, sobre el papel, voy a tener mi mano sobre el papel, y voy a poder mirar en el microscopio, y voy a ver una sombra de mi mano. Y podré trazar, justamente, ¿okay? lo que yo estaba viendo. Y aquí se alcanza a distinguir, no se ve nada. ¿Alcanzan a ver algo ahí o no? Estoy en un lugar con muy mala luz. Abajo. ¿Alcanzan a ver como el fantasma de la mano? ¿Ya? Entonces, Santiago Ramón y Cajal justamente lo que hacía es que veía el fantasma de su mano mientras dibujaba esto. ¿Ya? Ahora, miren el nivel de detalle con el que dibujaba este caballero. ¿No? ¿Ya? Todo esto es hecho en tinta china, además. O sea, no acepta borrones. ¿Mm? Ustedes pueden ver acá claramente los cuerpos neuronales, ¿no? Pueden ver las proyecciones, etc. ¿Mm? Ok. Entonces, hoy en día tenemos otra capacidad de tomar imágenes, ¿verdad? Hoy en día nuestras capacidades para las imágenes son distintas. Nuestras capacidades de las imágenes dependen de imágenes digitales. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos que calibrar la magnificación, el aumento de la intensidad de la imagen. ¿Mm? Y fijarnos que no tengamos una distorsión geométrica. Y después tenemos que ver cómo vamos a convertir esta señal analógica, ¿verdad? Esta señal continua, esta señal que no tiene un valor de 1, 2, 3, 4, sino que solamente la señal, en algo que vamos a codificar como puntos en un gráfico, ¿verdad? Es decir, cómo lo vamos a convertir esto en distintos niveles. Fíjense que aquí yo tengo una escala que tiene de 4. Entonces, entre aquí y aquí va a valer 0. Entre acá y el siguiente va a valer 0,1. Entre acá y el siguiente va a valer 1,0. Y entre aquí y el siguiente va a valer 1,1. ¿Mm? Entonces, fijan que para mí es lo mismo esa imagen ahí, que si yo agarro que una imagen que llegue hasta acá. La imagen hasta aquí es lo mismo que la imagen hasta acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy perdiendo acá? Un cierto grado de resolución, ¿no? Porque se fijan que si la cuento, si lo que voy a contar está entre este punto y este punto, todo lo que caiga entre medio lo voy a contar junto. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de subdivisiones que yo establezco es lo que se llama mi rango dinámico. ¿Ya? ¿Cuántas diferencias puedo yo considerar? ¿Mm?
Y eso va a tener que ver con lo que es un píxel en general. ¿Ok? ¿Y qué es un píxel? Este es el componente más pequeño de una imagen digital. ¿Ya? Y se muestra como una pequeña imagen de rastreo. ¿Sí? Tiene características de dirección física, intensidad y profundidad. Y podemos especificar su color, tanto en características RGB, rojo, verde y azul, o CMYK, ¿ok? Cian, magenta, amarillo y negro. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y otra característica del píxel que podemos considerar es qué tan profundo es. ¿Cuál es su rango de profundidad? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me siguen hasta eso o no? Miren. Si yo tengo este píxel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué valores le puedo asignar a cada uno de esos? Vamos a decir que este es 1 y 0, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo esto lo veo a nivel de computación, ¿verdad? Este valor de 0 o de 1 es lo que llamamos un bit, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imaginemos que voy a tener un píxel que tiene ahora 4 divisiones. ¿No? Entonces, ¿ya? Entonces, esta la voy a llamar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces, para codificar esto, necesito 2 bits, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿2? Tal vez. Ok. Vamos a hacer la misma. Vamos a dividir. Entonces, ahora tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ah, perdón, ahí me sobraba 1. 1, 0. Vamos a hacer esto de nuevo porque ya lo taché entero. ¿Sí? Tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, y me falta alguna combinación por acá. Acá tengo que terminar en 1, 1, 1. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces esto ya necesito 3 casillas, ¿verdad? Estos son 3 bits. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que pasa cuando yo logro una imagen en que el píxel 2, 4, 6, 7, 8 tiene esta serie de divisiones? Estos son una de 8 bits. Y esto es igual a 1 byte. ¿Les suena? Sí, pero no se lo veo. ¿Sí? Sí, ¿Lo han visto alguna vez por ahí? Entonces, si te fijas, esto es solo para un píxel de la imagen. ¿Ya? De la foto que tú vas a sacar, esto es solo un píxel. Y este es el rango dinámico, que es un rango dinámico igual a 256 tonos de gris.
¿verdad? Entonces, imaginemos una imagen, 2, 3, de 514 por 514. ¿Ya? Entonces, 514 por 514. ¿Sí? Esto nos dice que son igual a 264.196. 514, 512. ¿No? Entre la duda. 512. 512, perdón. 512 por 512. 262.144. Bytes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta este punto? Es decir, 262 sería kilobytes. ¿Les suena? Entonces, una imagen en blanco y negro de 512 por 512 es igual a 262 kilobytes. ¿Verdad? ¿Estamos más o menos ahí? Ahora, esto solamente en color gris, ¿verdad? Si a esto yo le agrego por 3, ¿ya? Porque le voy a poner el color rojo, el verde y el azul, ¿verdad? Eso me indica que tengo 262 por 3, 786. 786, vamos a poner, ¿ya? Más 262. Esto quiere decir que en total tengo 1048,576, ¿ok? Kilobytes. Es decir, 1 megabyte. ¿Les parece conocido? ¿Se dan cuenta entonces? Sí. ¿Se dan cuenta que una foto de 1 megabyte, ahora estamos entendiendo que realmente son 4 imágenes, ¿verdad? 4 imágenes así. Una en gris, una en rojo, una en verde y una en azul. ¿Ya? Y cada uno de estos puntos tiene la información, ¿ok? De qué valor, ¿ok? En grises, lugar, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, si se fijan, estos valores los tenemos ahora ordenados en una tabla. ¿Se dan cuenta de lo que yo les estaba diciendo antes? Que estos eran valores en una tabla. Sí, profe. Entonces, por eso es que yo no puedo alterar uno sin alterar los otros. ¿Sí? Ok. Normalmente las imágenes que ustedes van a tener, ¿ya? Son de este tipo. RGB. ¿Ok? Alcanzan a ver ahí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces van a tener una imagen en rojo, una en verde y una en azul. Y es la sumatoria de estas tres la que les va a dar la imagen que llamamos RGB. ¿Cómo qué cosas han visto ustedes que diga RGB? Las pantallas. Todas las pantallas son RGB, ¿verdad? Nuestro sistema visual es RGB. ¿Ya? Nosotros tenemos conos, ¿verdad? Tenemos conos visuales.
sensibles al azul, al rojo, al verde y al azul. ¿Verdad? ¿Y qué otro más tenemos? Los bastones. Los bastones. ¿Y a qué son sensibles los bastones? Al nivel de si es que está muy claro o muy oscuro el ambiente. Blanco, negro e intensidad, ¿verdad? ¿Mm? Exactamente. ¿Ya? Entonces, cada píxel que ustedes vean viene con la información posicional de XY, intensidad y color. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hay otra cuestión que se... lo tengo más abajo? Sí, vamos a verlo más abajo. Un segundo. Ok. Entonces, se fijan acá, tenemos un bit, dos colores. Ustedes no tienen que verlo. ¿Se acuerdan de la película esta de Matrix? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan que las letras caían en negro, que caían en verde o en un fondo negro? ¿Verdad? Bueno, ustedes no tienen que haber visto nunca un monitor así, ¿o sí? En su vida, nunca han tenido que trabajar con un monitor de ese tipo. Bueno, ese es un monitor que llamamos monocromo, ¿ya? En que simplemente, para mostrarte la letra, ocupa un bit, ¿ya? O verde o negro. Punto, nada más. ¿Mm? Pero fíjense que este, que ya tiene 8 bits por píxel, tiene 256 colores, ¿ya? Ya cuando ocupas 16 bits por píxel o 24 bits por píxel, estos ya son así como los colores más reales del posible. Nuestro ojo es capaz de captar esta diferencia. Acá ya no la diferenciamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la profundidad del píxel o el rango dinámico está definido por la cantidad de bits que vamos a utilizar para codificar. ¿Mm? Cada aumento de bit implica duplicar los niveles disponibles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a convertir una imagen analógica como esta, ¿ya? A ver que es continua, a esto? Se fijan que vamos a poner niveles arbitrarios, ¿ya? Es decir, en cuántos lo vamos a cortar. ¿Mm? Y entonces ahí vamos a decir, fíjese, esto se ve más brillante en el centro, más gris en los lados, negro en los costados, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan cómo ese cuadrito ahí ahora se convirtió en esto, en un sampleo digital? Y cuando yo voy y miro en los valores, fíjense cómo son los valores acá en el centro, por donde iba pasando ese filamento. ¿Mm? ¿Los ven? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Sí, son más grandes. Exacto. Los- Ok, estamos dándole valores mayores, más cercanos a 256. ¿Ya? Donde yo encuentre lo más blanco posible, vamos a estar más cerca de 256. Esto porque es de 8 bits. ¿Ya? Si fuéramos a una imagen que tuviera 24 bits, tendría que acercarme a 16.700 y tantos para encontrar el blanco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Eso tiene mucho que ver con nuestro sistema de registro, que son los Charge Coupled Devices, el CCD. ¿Okay? La luz que entra en el CCD va a pasar a través de estos filtros y va a caer sobre estos sensores. ¿Mm? Y estos sensores, ¿ya? Estos sensores van a ser codificados de tal manera de que cada uno de ellos va a recibir un poco de luz de acuerdo al filtro que le recibe. ¿Mm? Y esto es el equivalente justamente a que tuviéramos un montón de cubos, ¿ok? Y estuviera lloviendo. ¿Mm? Entonces, mientras yo hago la exposición, ¿ya?
Cuando yo le indico a la cámara, yo agarro y hago, ok, clic, ¿verdad? Eso hizo que un iris se abriera, se cerrara. ¿Mm? Y toda la luz que entró, todos los fotones que entraron en forma de lluvia aquí, cayeron sobre estos sensores. ¿Ya? Y esos sensores son el equivalente a estos cubos de agua que recogieron gotas de lluvia. ¿Mm? Y esos, entonces, después van a ir entregándolos a este otro, ¿verdad? ¿Se fijan cómo estos ahora caen sobre el costado? ¿Ya? Y este lo va llevando a otro lugar que los cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mira, la fila A entregó aquí sus 5 cubos de agua, ¿ok? Entregó los 5 cubos de agua, entonces A1 entrega tanta agua, A2 entrega tanta agua, A3 entrega tanta agua. Y yo sé que cada uno de esos cubos corresponde a una zona donde cayó cierta cantidad de luz de cierto color. ¿Ya? Por eso es que la foto, ¿sí? Por eso es que ustedes por lo general la cámara va a tardar un tiempo en procesar. ¿Qué pasa si ustedes a su cámara de fotos le ponen alta resolución? ¿Cuánto rato tarda en sacar la foto antes de que puedan sacar otra foto? ¿Es igual de rápida? No, tiene que Más segundos. todos los píxeles, me imagino. Exactamente, tiene que hacer todo este proceso. Cuando estamos sacando un video con el celular, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? La cámara te saca el video con la misma calidad de imagen que te saca las fotos. No. No, ¿verdad? Porque entre una foto y la siguiente tiene poco tiempo. Tiene que disminuir la cantidad de la calidad de la imagen. Entonces lo que hace es que junta de a 4. ¿Ya? Entonces echa 2 y 2 en esta, ¿ok? Y hace píxeles grandotes. ¿Entiendes? Entonces se vuelve menos sensible. ¿Sí? Eso es lo que se llama un binning. Binning, ¿ok? Entonces, los SD tienen esta característica de que son bien sensibles, ¿ok? Pero se toman su tiempo en procesar lo que están viendo. ¿Ya? Mientras más sensible sea, y mientras mayor número de sensores tengamos, ¿ok? Más tiempo va a necesitar o más potencia va a necesitar para poder procesarlo. ¿Mm? Entonces, si ustedes ven, este es un CCD ¿de cuánto era este? De 2 megapíxeles, una cosa así. ¿Ya? Entonces, claro, tanto por tanto, y tenemos 2 megapíxeles. 1048 por 1048, con ejemplo. Los astrónomos hoy en día están usando unos CCD de este tamaño. ¿Te alcanzará la capacidad de procesamiento de esto para sacar una foto y otra? No. ¿Y qué es lo que tienen además esos píxeles? Que tienen una profundidad de píxel enorme. Entonces tienes una gran cantidad de rango dinámico. Diferencias muy claramente un paso del siguiente. ¿Sí? Bien. ¿Me parece que nos tomamos unos 15 minutos de descanso? Muy bien. Bien. Profe, antes ¿Sí? de, o hago la consulta en el siguiente bloque, ¿Sí? ¿ahora o después? No entendí. Adelante si quieres hacer la consulta al tiro. Era justo respecto a la diapositiva que acaba de quitar. No me quedó claro las diferentes capas que hay en el CCD. Ok. Ya, dame un segundo. Sí, esperen un poquitito, explicamos esto y después descansamos, ¿ya? Ok. Entonces, tú tienes aquí lo que llaman la brigada de las cubetas, de los cubos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá un filtro, ¿sí? Y este filtro tiene acá filtro rojo, ¿verdad?
Y tengo otro filtro acá arriba. Va, lo maté, espérame. No se va a poder entender así. Yo, ¿Aló? ¿Sí? Entonces, yo tengo un filtro rojo en esos. ¿Mm? Tengo filtro azul. Va. Acá. ¿Ok? Tengo filtro verde en estos. ¿Verdad? Entonces, cuando llega un rayo de luz, acá, ¿ok? ¿Ves que llega el rayo de luz? Este te va a decir, mire, el verde pasó tanto, el azul pasó tanto, el rojo pasó tanto. ¿Ya? ¿Me sigues? Entonces tú considerarías que esto es un píxel, ¿ok? Con su RGB. Ahí. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es lo que tú también podrías hacer? Tú podrías tener un solo cubo, ¿ok? Y tener un set de filtros que cambiaran así, ¿verdad? Rojo, verde y azul. Entonces, en T0, T igual 0, captas toda la luz, ¿verdad? Y dices intensidad igual a X, ¿ok? T igual 1, te corrió este para acá, ¿ok? T igual 1, entonces dices intensidad de rojo igual X, ¿ya? T igual 2, la intensidad de verde igual a Y. Y T igual 3, ¿ok? Intensidad de azul igual a Z. ¿Entiendes? Entonces, una opción es que uses 3 detectores distintos para un solo píxel o un solo detector y hagas distintos tiempos. ¿Ya? ¿Te quedaron claras las capas? ¿Sí? ¿El detector vendría siendo el conversor analógico digital o no? Es lo que viene a ser la conversión analógica digital, sí. Ah, ya. Ya sí, ahora sí. Gracias, profe. De nada. ¿Ya? Entonces ahí tienes, ves, los distintos filtros que te van a hacer impactar sobre los sensores. Los sensores no detectan color, los sensores solamente detectan la cantidad de luz que llega, y eso lo van a convertir en electricidad. ¿Mm? Profe, una pregunta. Cuando se trabaja con los diferentes canales de color, Ujú. ¿influye la calidad de la pantalla o no? Sí, yo creo que sí, ¿o no? A ver, depende de qué es lo que estás haciendo, porque si tú trabajas en diseño gráfico, sí. ¿Ya? Si lo que tú vas a hacer es análisis cuantitativo de tu imagen, entonces no te va a hacer mayor diferencia la calidad de la pantalla, porque tú no vas a estar haciendo el efecto de la imagen, tú vas a estar viendo qué es lo que estás cambiando con respecto ¿cómo se llama? A los datos. ¿Ya? En ese sentido, tú vas a estar trabajando con una tabla de datos, ¿sí? Y no debieras Ah, alterarla igual. o sea, en teoría se trabajaría con los datos de los bits, no con la imagen. Eso se refiere, ¿no? Más que en la teoría, en la realidad, eso es el asunto. Tú estás Ya, trabajando con una tabla de datos que tiene una representación visual, en efecto, pero no puedes perder de vista que es una tabla de datos, ya. especialmente cuando entremos a hacer manipulaciones. ¿Ya? Porque el momento que tú cambias algo, imagínate que tú tuvieras una tabla de datos de la Profe, población. ¿Mm? ¿Aló? un poco. Que tú tuvieras una tabla de datos del edad y peso de la población. ¿Ok?
y eso te diera una cierta característica. Y tú dijeras, bueno, sí, pero quiero analizar esto de una cierta manera, quiero dividir todo por 2, pero solamente voy a dividir por 2 la gente que tiene más de 40 años. ¿Por qué solamente la gente mayor de 40 años? Estaría siendo algo arbitrario, ¿verdad? Sí. Exactamente es lo mismo en la imagen. Tú cuando trabajas sobre la imagen, tienes que trabajar sobre toda la tabla de datos. ¿Ya? Ya. A menos que seas diseñador gráfico, en cuyo caso, claro, o sea, te da lo mismo eso. Tú estás buscando un efecto visual. Mm, ¿Ya? Pero entiendo. acá queremos datos. Ya. Elías, íbamos a tomar un pequeño break de 15 minutos ahora. Súper, yo vine a ver que estuviera todo funcionando porque no me habían mandado ningún WhatsApp y dije, ojalá que esté todavía en Zoom. Sí, ahí estamos. Ya. Ya. 15 Ah, minutitos genial. entonces de tranquilidad y volvemos. ¿No? Ya, Dale. yo dejo, si queréis paráis o pausáis la grabación para que Voy no a- quede este. Sí, voy a pausar ahora mismo. Ya, listo. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos.